Buenas tardes, señor director, queridos colegas de la Academia, queridos amigos. Yo hoy no voy a hablar de pecios, no voy a hablar de barcos muertos. A mí me toca hablar de barcos vivos. Como al final tendrán además un libro en donde se recoge el texto de esta lección que a mí me toca desarrollar, puedo permitirme el lujo de no tener que leer un texto tan largo y poder hacer una especie de síntesis llamando la atención sobre los puntos que verdaderamente importan para entender qué cosa fue la Marina Española, dónde y cómo nació. Nació en Sevilla. Si tuviéramos que mencionar la primera batalla en la que barcos venidos de las costas cantábricas tuvieron el protagonismo, tendríamos que llegar al puente de Triana. Allí fue en donde se consiguió la primera victoria. Y una vez que Sevilla estaba integrada en la monarquía española, mercaderes, navegantes, ingenieros navales, venidos sobre todo de Génova, también de Pisa y de Venecia, pero sobre todo de Génova, pudieron instalarse allí y montar el gran negocio. ¿Negocio? Claro, el oro. No en vano, había en Sevilla dos torres del oro. Una fue destruida por la tormenta y la otra se conserva. Porque todo el oro africano que venía, como nos recuerda cada mosto, por el camino mudo, es decir, por el desierto silencioso, desde las minas del rey Salomón, que ni siquiera el rey Salomón sabía dónde estaban, ese oro se convertía allí en letras de cambio y alimentaba, por una parte, la moneda peninsular que se estaba equiparando al ducado y, por otra parte, la economía europea que a través de estos documentos estaba logrando una capitalización. Pero en Sevilla se plantea inmediatamente la cuestión: ¿por qué no explorar las costas africanas? Genoveses, venecianos, incluso catalanes lo intentaron alguna vez, pero había como una especie de fantasma terrible. Quien cruzaba el Cabo Bojador no volvía. No sabíamos qué había ocurrido con ellos. Hasta que en 1432 un marino portugués, Gileanes Zuara, tuvo una idea, un instinto, por así decir. En vez de poner la proa hacia el norte, la puso hacia el oeste. Y navegando sobre el mar vacío, encontró la solución del misterio: la corriente del Golfo, que le permitió volver tranquilamente a Lisboa. Pero hasta entonces era un camino cerrado. Toda nuestra historia debiera empezar en 1282. Ahí tienen lugar dos acontecimientos muy importantes. El primero, las Cortes castellanas advierten al rey que está a punto de sobrevenir una crisis económica de grandes proporciones. Los medievalistas nos referimos ahora a ella como la Gran Recesión. Había, por tanto, que tomar medidas, y estas medidas no podían ser otras sino la aportación de oro para que la moneda volviera a ser el elemento fuerte.
El otro acontecimiento, todavía más importante, son las vísperas sicilianas. Unos soldados franceses tratan de registrar a una muchacha siciliana, provocan un levantamiento. Todo esto es la leyenda que encubre algo que se estaba preparando cuidadosamente de antemano. Pedro III de Aragón se lanza a la conquista del Mediterráneo. Y aquí son los barcos catalanes los que obtienen en principio la victoria y abren un horizonte que con etapas sucesivas, Cagliari, Palermo, Malta, Trípoli, Alejandría, pone al descubierto la ruta de la seda, que es también la ruta de las especias. Se habían iniciado, pues, dos grandes ámbitos comerciales. Europa vivía como metida en medio de estos dos mundos económicos, el del Mar del Norte, que dominaban ingleses y suecos, y por donde circulaba el ámbar, las pieles, las arenques, el pescado seco salado que permitía cumplir las vigilias tan numerosas en aquel tiempo, no como ahora, que son una rara excepción, y el ámbito mediterráneo. Pues bien, en cada uno de estos ámbitos lo que imperaba era una forma de embarcación distinta. En el Mar del Norte, el barco era la cogue de la Hansa. Una cogue es un barco redondo que busca el lugar en donde pueden almacenarse abundantes mercancías para poder atender con ellas a los mercados que se están abriendo en toda Europa. La cogue depende de la vela. En cambio, en el Mediterráneo, lo que sigue imperando es la galera romana. Bien es verdad que esta galera, a través de la ingeniería musulmana, había experimentado cambios muy radicales. Ahora se disponía de un gran espolón y de unas cuadernas reforzadas y, por consiguiente, más vigor por parte de la embarcación para llevar a cabo el choque con el mar, que también de cuando en cuando el Mediterráneo se enzarza y se enfurruña. La cogue hanseática, la galera mediterránea, son los dos elementos que sirven de partida. Pero en 1340 ocurre un acontecimiento de una enorme importancia. Gracias a la ayuda naval que prestan los genoveses, los Bocanegra, Castilla gana la gran batalla contra los benimerines, se apodera de Algeciras y por tanto se convierte en la dueña del estrecho de Gibraltar. De modo que a partir de este momento los dos ámbitos dejan de estar separados para establecerse una línea de comunicación. Desde Venecia se puede ir navegando hasta Southampton o hasta Brujas sin tener nunca que hacer otra cosa más que las escalas para la aguada. Otro acontecimiento no menos importante. En torno a 1340, los mapas empiezan a reflejar la existencia de unas islas que los navegantes que exploran el Atlántico han ido encontrando. Desde arriba hasta abajo, desde Azores hasta Cabo Verde, hay una línea, Azores, Madeira, Canarias, Cabo Verde,
que penetra dentro del mar. Un historiador francés de nuestros días ha dado la idea, en mi opinión, muy acertada, de decir, hay ahora como dos Mediterráneos. El Mediterráneo clásico, el antiguo, y el Mediterráneo atlántico. Pues bien, pensemos bien las cosas. Sin estas islas, en donde se podía hacer aguada, requisitoria de víveres y reparaciones, si era necesario, para los barcos, nunca hubiera podido Colón llegar a América. Este es el doble cambio sustancial. Pero ¿qué había ocurrido entre tanto? Desde esa fecha de 1282, es decir, cuando hay que romper el horizonte para recuperar las posibilidades económicas de un comercio que tiene que hacer frente a la Gran Depresión, Laredo se había convertido en el punto de partida para una línea de navegación que enfilaba las costas del Mar del Norte a la búsqueda de los productos que la industria flamenca o que el comercio hanseático hacían llegar a la esclusa de Brujas. Y entonces, en 1296, los puertos de la costa que van desde Bayona hasta Castro Urdiales decidieron, imitando a la Hansa, crear también una línea de comunicación y más todavía, un sistema de cooperación al cual no llamaron Hansa porque no hablaban alemán, pero utilizaron el término castellano correspondiente, Hermandad de la Marina de Castilla. Y es esa gente la que se instala en Brujas y la que en torno a 1240 recibe del conde de Flandes, Luis de Nevers, un privilegio fundamental. Cuando algún barco de la Hermandad de la Marina de Castilla llega a la esclusa, se suspenden todas las operaciones de carga o descarga porque la grúa, no hay más que una, tiene que ser utilizada para la carga o descarga de estos buques que constituyen el elemento esencial. A partir de ahí, todo lo que los españoles llevan a Flandes, lana, vino, cuero, miel, cera, todo eso se intercambia por las manufacturas, las armas, los tejidos, la ropa interior, que es el gran descubrimiento de esta época, que cambia además la salud de las personas en Europa. Y todo esto es lo que va constituyendo una gran vía que no necesita detenerse en el estrecho de Gibraltar, pero sí acude con abundancia, a pesar de que los papas lo prohíban, a los grandes mercados musulmanes donde se puede hacer el negocio definitivo, cambiar las mercancías, las manufacturas, por el oro. No en vano, desde mediados del siglo XIV, la moneda de oro española acaba siendo o llega a convertirse en la gran divisa internacional. Y cuando ustedes repasan museos arqueológicos como el de esta casa, se darán cuenta con sorpresa la calidad artística que llegaron a tener esas monedas, algunas de las cuales, muy pocas, han podido llegar hasta nosotros. Los cazatesoros no las pudieron encontrar a tiempo para destruirlas. Aquí estamos, pues, ante una situación que exige cambios importantes. Ahora ya no hay solo dos espacios económicos, hay tres. El espacio del norte, del cual tanto hemos hablado, en donde están entrando los de la Marina de Castilla
el espacio mediterráneo, que es como la herencia del Imperio Romano. A fin de cuentas, la corona de Aragón no es otra cosa, el volver a la fórmula romana de una entidad política que tiene su centro en el mar y no en la tierra. Pero hay ese tercer elemento, ese Mediterráneo Atlántico, que además a partir de 1432 conseguirá romper el horizonte y llegar a las costas de Guinea. Pero, ¿qué mercancías pueden traerse aquí? Fundamentalmente, tres. Ese líquen llamado la horquilla, que sirve como una moneda de intercambio en todos los mercados africanos conforme nos vamos acercando al continente negro. Los tintes, que tienen una enorme importancia para la industria textil flamenca, y los esclavos. Estos son los que dejan más beneficios. Por eso, un papa que no fue nada ejemplar en su conducta, Clemente V, no tiene más remedio que lanzar una bula que lleva consigo uno de los elementos fundamentales para la estructura mental, en el fondo también para la estructura social europea. Reconocer que todo ser humano, con independencia de su religión, de su condición o de su etnia, viene a este mundo adornado de tres derechos naturales: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Nadie hizo caso, o muy pocos hicieron caso. Pero no olvidemos que andando el tiempo y como una consecuencia del descubrimiento de América, el testamento de Isabel la Católica incorporará como ley fundamental precisamente esta doctrina de los tres derechos naturales que tienen que ser reconocidos porque no depende de que acordemos entre nosotros que se otorguen o no. Es un gran cambio. Otro no menos importante. En 1300, cuando ya la flota de Flandes está organizada, Diego López de Haro, señor de Vizcaya, y de otros muchos territorios también, decide poner en pie una nueva ciudad. Esa es Bilbao. Porque era necesario contar con una villa de ciertas características dentro de la ría, es decir, sin el peligro que podía correr por los ataques de los corsarios que pululaban abundantemente en el mar. Debíamos utilizar la primera persona del plural. Utilizábamos, porque piratas había en todas partes. Y yo no sé si ustedes conocen el pueblo de Escalante, en Santander. Hoy está fuera del mar, pero entonces era un puerto abierto justo al costado de Laredo. Entre Escalante y Laredo solo está Santoña, de donde salió, curiosamente, la nao que Colón pudo llevar a América con el nombre de Santa María. Escalante, era como la isla de Tortuga. Era un nudo de piratas, con lo cual nadie podía. Bien, pero Diego López de Haro da este paso adelante que consiste en establecer los principios fundamentales para el desarrollo de este comercio. Bilbao hizo una importancia tan grande que cuando Luis de Nevers otorga los privilegios en Brujas a que antes me refería, entre ellos autoriza la creación de una universidad de navegantes y de mercaderes. Universidad es colectividad, es decir, no es un centro de estudios.
Lo que hoy llamamos universidad, entonces se llamaba estudio general. La universidad era la corporación que formaban los profesores y los alumnos. Pues esta corporación recibe el nombre de Nación Española. Es la primera vez, documentalmente, que oímos emplear este término. Los procuradores de la Nación Española tenían como centro de reunión la capilla de los franciscanos de Brujas. Fueron allí y pusieron un gran escudo. Naturalmente eran obedientes a Diego López de Haro y por consiguiente en el escudo pusieron 3 lobos, el emblema de los López. Pasa el tiempo. Y cuando llega el momento en que se organiza todo este mundo, ya a finales del siglo XIV, principios del XV, los navegantes vizcaínos ponen en el escudo el árbol de Guernica. De modo que la nación española de Brujas tenía como emblemas distintivos los lobos del señor de Vizcaya y el árbol de Guernica. No en vano, Fernando el Católico acudiría un día ante el árbol para prestar juramento, cosa que ahora queremos olvidar. Pero a partir de esta maduración, que es ante todo una maduración económica, es decir, estamos hablando de grandes cantidades de dinero que se manejan. No se envía oro y plata, no se envían monedas. Que nadie tenga la esperanza de encontrar ahora algunos restos de naufragio en donde aparezcan los cofres llenos de monedas. Las monedas viajaban entonces solo en forma de letras de cambio. Quedaban en Sevilla, viajaban a lo sumo por tierra y en pocas cantidades. Así se pagan las campañas del gran capitán. Y aunque esté esto, salirnos un poco por la tangente, es una cosa muy curiosa pensar que el banquero principal que negoció todos los pagarés con los cuales se pagaban las compañías que Gonzalo Fernández de Córdoba llevó a la victoria en Nápoles era ni más ni menos que Isaac Abravanel, un judío que había tenido que salir de España porque en 1492 el judaísmo se había prohibido. Bien es verdad que a Abravanel se le había dado un permiso especial para sacar oro, plata, joyas, todos los bienes de que podía disponer y que siguió manteniendo una relación con las empresas españolas. No es solo el dinero, no es solo la economía, es el gran problema que se plantea ahora es la técnica, para lo cual la alianza con los genoveses desempeña un papel esencial en la vida de España, en estos orígenes de la Marina. Es decir, la Cogue es un barco de carga importante, indudablemente da buenos resultados desde el punto de vista comercial porque permite acumular mucha mercancía, pero cuando este barco sale a la mar y se enfrenta a las olas del Atlántico, corre un terrible peligro de hundimiento. Hay que cambiar. Y son precisamente los vizcaínos los que montan el primer gran negocio de construcción de barcos. Llaman a este barco la coca. Coge en alemán no les sonaba bien y lo convierten en coca. Pero la coca, cuando se amplía en sus dimensiones y cuando se incrementa hasta llegar a la tonelada y media de carga que en la época de los Reyes Católicos tienen, la coca se convierte en la nao. Es ahí donde está ya el origen,
La nao tiene además una gran ventaja, y es que permite establecer en la bodega y los castillos de proa y de popa alojamientos en donde puedan vivir con cierta dignidad las personas importantes. Es una nao de grandes dimensiones la que lleva a doña Juana, la futura reina. La gente dice la loca, yo procuro evitar las injurias. Es una nao la que lleva a doña Juana desde Laredo a Brujas, guiándose por las instrucciones que hiciera Colón. Pero la coca o la nao siguen teniendo el inconveniente de la coque hanseática. Si yo salgo al Atlántico y me enfrento con las olas de 7 u 8 metros de altura, ¿podré resistir? Esa es la incógnita que durante 50 años no consigue romperse. En cambio, para salir del Mediterráneo, la galera ofrece grandes ventajas. Una, sobre todo, no depende del viento. Lleva velas para aprovechar las corrientes de aire cuando hace falta, pero su medio de locomoción fundamental son los remos. Es decir, permite al patrón dirigir la embarcación a donde quiera. Una vez encontré en Simancas un curioso documento. El rol de una de las carabelas que tomó parte en la batalla de La Rochelle, de que vamos a hablar más tarde. Estaba formada por 30 tripulantes, un patrón, un mayor, un timonel y luego 3 servidores, con sus nombres, con sus apellidos. Y no eran condenados a galeras, no eran presos que estuvieran cumpliendo una condena, eran hombres libres que cobraban además abundantemente. La galera se transforma en los astilleros de Sevilla y de Huelva en un barco de guerra, para lo cual se le pone un castillo de popa y se alza la borda. Se llaman así galeras de alto bordo. De este modo, pudo ponerse en marcha una marina que ya, aunque pariente de las que habían funcionado antes, ya se distinguía de todas las demás de un modo muy preciso. Con esta marina se podía hacer un intercambio de las mercancías manufacturadas que venían de Europa con los comercios africanos, en donde nos aprovisionábamos del oro. Sí, prácticamente en el siglo XV todo el oro que Europa puede manejar ha pasado previamente por Sevilla. De ahí que Sevilla fuera en aquel momento una ciudad de enorme importancia, de enormes dimensiones. Una ciudad que hoy calculamos prácticamente tendría 100.000 habitantes. Bueno, Madrid entonces tenía 5.000, de modo que la medida no puede ser más clara. Y la gran Valladolid llegaba a los 12.000, no pasaba bien. El desarrollo de la Marina española coincide con un acontecimiento de gran importancia. Es el comienzo de la guerra entre Francia e Inglaterra, que vamos a llamar la Guerra de los 100 años. Los historiadores hoy disentimos un poco de este término. No hay una guerra que dure 100 años, pero hay una serie de guerras durante un siglo que enfrentan ingleses y franceses, porque de lo que se trata es de obtener un dominio. No nos engañemos, el dominio del mar. Lo que importa no es tanto la tierra como el mar. Se está luchando por el Canal de la Mancha. Cuando la guerra empieza,
que es precisamente el mismo año en que Jaime II de Aragón pone el pie en Cerdeña y enarbola la bandera. Claro que eran 4 franjas rojas y 3 amarillas, no como ahora, que obedece a una simplificación que quiso hacer Carlos III. En ese 1328, cuando empieza la guerra, cuando Europa pone término a lo que los historiadores llamamos la Gran Paz, Castilla había conseguido superar en gran medida las tremendas dificultades que las Cortes señalaran en 1282 gracias a este comercio que practicaba en uno y otro lado del canal. En Inglaterra, en Southampton, sobre todo, bueno, en La Rochela, en Bayona, que eran ciudades inglesas en este momento, sobre todo en Normandía y en Flandes, donde estaba el núcleo fundamental de este comercio. Alfonso XI, que se encuentra ante este problema, pretende mantener la neutralidad, negociar con unos y con otros, engañar a todos. ¿Cómo? Yo soy más inglés que nadie. Pero viene el siguiente y dice, francés, yo francés hasta la cepa. Pero Alfonso XI, que es el que abre el estrecho de Gibraltar, es el que rompe las limitaciones que se habían producido hasta entonces, muere. Y muere relativamente pronto, en 1350. Y entonces los que le sustituyen el poder cambian esta política. No, hay que decidirse por unos o por otros. Y la nobleza, que gobierna en nombre de un rey menor de edad llamado Pedro I, impone el criterio. Nosotros con Francia. Porque Francia representa, bueno, todo lo que nosotros somos. La herencia de Blanda, el criterio europeo, la formulación de nuestras enseñanzas universitarias, el comercio que nos permite aprovechar de vino en Gascuña y manejar a través de las ferias de champán todo esto, por consiguiente, entran en una alianza con Francia mediante el matrimonio de ese joven rey con una parienta del rey, Blanca, que se ha prometido que le van a dar una montaña de oro como dote. Ni montaña, ni saco, ni bolsillo. No vino nada. Y la reacción de Pedro I, este cólera, es arrojar de casa a esta mujer, disponer después su asesinato. Pero esta toma de decisión en favor de Francia provoca lógicamente en Eduardo I de Inglaterra una reacción. Hay que romper esa línea que va desde Laredo a Brujas por donde circulan las flotas. Y una mañana del año 1351, cuando la flota pasaba delante de Winchelsea, aparecen los barcos ingleses y sin guerra. Destruyen a los barcos, los envían al fondo del mar. Muy pocos se salvan. La guerra. Es la guerra. No, los ingleses no querían que fuese la guerra. Llamaron a los procuradores de la Hermandad de la Marina de Castilla y les propusieron una especie de acuerdo singular que permitiera continuar el comercio con independencia de lo que pudieran pensar los políticos. Y así se firma lo que podríamos llamar la primera ley marítima de Europa, la de 1357, la que define qué son delitos en la mar y cómo deben corregirse esos delitos mediante el procedimiento de que cada barco antes de salir tenga que hacer un depósito de dinero que garantice contra los daños que pueda causar. Pedro I cambia de idea, cambia de bando,
pone frente a Inglaterra, al lado de Inglaterra, frente a Francia, y entonces provoca lo que es la gran reacción. Para Francia, para Flandes, para el Papa, para la corona de Aragón, es el gran obstáculo. Si las galeras construidas en Andalucía o en Portugal pueden penetrar en el Mediterráneo y navegar hasta la boca del puerto de Barcelona, este peligro que hay que cortar. ¿Y se corta cómo? Provocando la revolución interna, la muerte de Pedro I y la sustitución por su hermano bastardo Enrique II, que estaba casado con la titular de los derechos de la familia de los Manuel, que venían de Alfonso X. Esto es la guerra. Ahora sí es la guerra. Enrique II toma una decisión con Francia. Vamos a unirnos con Francia y vamos a enfrentarnos con Inglaterra. ¡Qué locura! Debió de pensar mucha gente al principio. Pues miren ustedes, no. La gran flota británica marcha en socorro de la Rochela, que han bloqueado los castellanos y que tienen cercados los franceses. En ese momento, la flota castellana se apunta, la primera de las grandes victorias históricas. Usando brulotes, quema los barcos enemigos y los hunde. Pero esta vez no es un golpe sobre una flota mercantil, es un enfrentamiento entre barcos de guerra. Las nao inglesas son vencidas por las galeras de alto bordo que enfilan castellanos y que destruyen. Todos los esfuerzos que se hacen en Inglaterra para reparar este daño terminan de la misma manera, en una derrota. Un día de 1384, en que el gran cronista castellano, Pedro López de Ayala, puede escribir con el enorme júbilo del triunfador: galeras españolas entraron a Gravesend, un barrio actual de Londres, a donde galeas de enemigos nunca entraron. Y la Hermandad de la Marina dispuso acuñar una medalla, una moneda, titulándose Reina del Mar. Son los reyes del mar. Inglaterra no tiene más remedio. Negocia en 3 ocasiones con reticencias, tratando de ganar tiempo, pero al final, en 1389, no tiene más remedio que aceptar una situación que se confirma, además, mediante un matrimonio. El matrimonio de Catalina de Lancaster con el heredero de la corona son los primeros príncipes de Asturias que se dan en la historia. Es la gran victoria que permite a Castilla hacerse dueña de esta ruta hacia el Mar del Norte, que por esta razón se llama Golfo de Vizcaya. Por eso es este momento, como les recordaba antes, cuando los vizcaínos colocan el árbol de Guernica en el escudo que preside sus reuniones dentro de Brujas. Para la Hansa esto fue una pérdida muy seria, porque significaba una especie de retraso. Si los castellanos, los catalanes y los valencianos, porque Pedro el Ceremonioso escribió a su yerno diciéndole: si eso es la nación española, españoles somos todos, y por consiguiente nosotros tenemos derecho también a aprovechar esos privilegios. Y Juan I le contesta así: hagamos un trato para que cada año a la flota que va y viene se pueden incorporar algunos barcos, número limitado, que vengan de Barcelona o de Valencia. De modo que la ampliación del ámbito no puede ser mayor.
La Hansa recurre entonces a una posible ayuda. Cuando los Lancaster en 1399 se hacen dueños del trono de Inglaterra, Hansa piensa que aquí puede estar una de las razones fundamentales. No caen en la cuenta del que el que ahora reina en Inglaterra, Enrique IV, es el hermano de Catalina de Lancaster, que viuda de Enrique III está gobernando en Castilla en nombre de su hijo Juan II. Enrique V vacila. Ustedes conocen muy bien el drama de Shakespeare, Enrique V. Hay un momento en que Enrique se vuelve a sus caballeros y les dice: subid al barco, vamos a conquistar Francia, Inglaterra y San Jorge, etc. Bueno, bien, ¿saben ustedes que ese barco al que se refería era una galera? Se llamaba la Santa María y había sido construida en San Sebastián. Y su dueño era un guipuzcoano que traficaba en Londres. Bueno, Azincourt, en cierto modo, cuenta con la complicidad de la Marina de Castilla. Enrique V duda. Piensa que es muy importante el comercio asiático y por consiguiente trata de apoyarse en él y no en los castellanos. Por esa razón, los castellanos no tienen más remedio que colocarse al lado de los Armagnac, es decir, al lado de Juana de Arco. Ya saben ustedes que don Álvaro de Luna presumía de que había recibido una carta personal de Juana de Arco que guardaba como una reliquia. En realidad no se trataba de Juana de Arco, sino de otra que también apareció por estos lares tratando de montar la batalla. Bien, es la gran guerra de 20 años. ¿Quién vence? Nuevamente en el escenario de La Rochelle, los vizcaínos, los castellanos, los españoles vencen a la Hansa. El impone en 1443 un tratado según el cual los alemanes pueden ir a traficar en España con un salvoconducto que se les proporciona, pero solo con este permiso, solo con estas licencias. De esta manera, en los últimos años del siglo XV, cuando empiezan a madurar las opciones, Castilla y la Corona de Aragón han conseguido crear la Gran Marina. Es un castellano, Fernando, el de Antequera, quien en virtud del compromiso de Caspe llega a regir la Corona de Aragón. En 1413, para liquidar el cisma, el emperador Segismundo hace un largo viaje hasta Perpiñán. Habían quedado en verse en Marsella, Fernando estaba enfermo, después pasaron a Carcassonne, después al final se reúnen en Perpiñán. Pero en Perpiñán no es Fernando el que puede hablar con el emperador, es su hijo, Alfonso el Magnánimo. ¿En qué idioma hablamos? Y Alfonso contesta en el que quiera, en francés, en latín, en castellano, en italiano, me sirve cualquiera. Esa conversación de 1413 es de una enorme importancia. ¿De qué hablaron? ¿Del cisma? No, del cisma no tenían que hablar, ya estaba todo acordado, ya estaba todo resuelto. Ya se había decidido que se dejaría a don Pedro de Luna al margen metido en un castillo para que vegetase hasta el final y evitar esto. No. De lo que hablan es de Kosovo. De lo que hablan es de la experiencia personal que Segismundo había tenido la terrible oportunidad de vivir en Kosovo 10 años antes, cuando ni siquiera era todavía un pretendiente a la corona imperial. Y como los turcos habían vencido a los cristianos
y habían empalado a sus prisioneros sentándolos sobre las estacas que habían clavado en el suelo. Este es el gran peligro. Pero esta es también la gran misión de la Corona de Aragón. Es lo que se decide en 1413. La Corona de Aragón, que va a ser el modelo que se siga para la construcción de la monarquía hispánica, es como un rosario de reinos, de estados encargados de defender a Europa del mayor peligro que pueda llegar acá. Para eso, lo importante es reconstruir la flota. Es decir, los astilleros. En Cataluña, en primer término. En Valencia, que es la que ahora está desarrollando extraordinariamente. Y en Sicilia están fabricando buques, están fabricando galeras de alto bordo en número suficiente para detener a los turcos más allá de Malta. Bien, no tienen ustedes más que recordar que en la batalla de Lepanto lo que don Juan de Austria llevaba era galeras. Y fueron estas galeras las que lograron entonces también la victoria. Vamos a acabar. Podríamos decir que a finales del siglo XV la Marina española, tanto la castellana como la portuguesa o la de la Corona de Aragón, había conseguido un cambio decisivo. Los ingenieros genoveses, trabajando en las afueras de Lisboa, se plantearon el tema. Para penetrar en el Atlántico, y hay que ir cada vez más lejos, ellos están pensando sobre todo en las costas de África y en el viaje a la India, dando la vuelta al continente. No sirve ni la lira, ni la coca, ni la nao. Necesitamos algo nuevo. ¿Qué? Un barco de tal naturaleza que cuando venga la ola de los 7 metros salte por encima y no choque con ella. El dibujo parecía la parte alta de una calavera, y así se les llamó al principio, las calaveras. Luego pareció muy macabro el nombre y lo hemos cambiado por carabela. Pues bien, sin este progreso técnico, que solo estaba al alcance de los peninsulares, no se hubiera podido descubrir América. No se hubiera podido llegar a América. Pero Castilla y Portugal habían llegado a un acuerdo en 1401. Ahora que ya sabemos que no hay peligro navegando más allá del Cabo de Bojador, hay un reparto que vamos a respetar, que se respetará en los años siguientes en la paz de Alcátovas y que después se insistirá en el Tratado de Tordesillas. El paralelo de Bojador marca el ámbito. Hacia el norte, libre para que los españoles puedan navegar. Hacia el sur, monopolio para los portugueses. Esto es lo que hay que respetar. ¿Por qué no fue Portugal quien descubrió América? Muy sencillo. Colón, con toda lógica, en el primer momento acudió al rey de Portugal. Pero que ya tenía noticia en aquel momento de que se podía dar la vuelta al Cabo de Buena Esperanza, y lo había comunicado a los reyes católicos en una carta que se guardó en absoluto secreto hasta que fue descubierta en Simancas muchos siglos más tarde. Portugal dijo: yo no puedo arriesgar mis fuerzas en una incógnita que nadie sabe. Además, les garantizan que con los medios actuales no podemos llegar a la costa de China. Y realmente no se llegó a la costa de China, surgió un continente. Pero yo acabo contando. Cuando se organiza la flota mínima, 3 barcos nada más. 2 de ellos
porque se había condenado a los marinos de la Rábida a pagar una indemnización por un despojo que habían hecho en comercio de esclavos. Cuando se organiza esta flota, Colón plantea la cuestión de que él va a llevar una nave. Y todos los que entienden el tema le dicen, es un error. Una nao no puede hacer el viaje tan largo como se proyecta. Pero Colón dice, un almirante no puede navegar en una carabela acostándose después con sus marineros, medio borrachos, en el fondo de una cala. Yo necesito el castillo. Y va la Santa María. Sí, pero la Santa María no vuelve. Los técnicos no se equivocaron. La carabela fue el gran factor que hizo posible esa navegación que llevó a los europeos al otro lado del Océano Atlántico a descubrir América. Muchas gracias.